Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí me presento, y aquí en mi canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series, películas y todo el entretenimiento que nos encanta. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a adentrarnos en un universo que me apasiona particularmente, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señoras y señores. Hoy vamos a viajar en el tiempo o casi, porque nos vamos a proyectar a 2025 para descubrir una supuesta joya que está incendiando Turquía y el resto del mundo hispanohablante. Estoy hablando de Turquía en llamas, 15 episodios de puro amor. Sí, así como lo oyen. Imaginen la pasión, el drama, los paisajes increíbles y las actuaciones estelares, todo concentrado en una miniserie que promete dejarnos sin aliento. Si les gustan las historias de amor intensas, los giros inesperados y los personajes que te roban el corazón, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el universo de Turquía en llamas, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a encender este fuego turco. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que Turquía en llamas es, de momento, un concepto. Una idea, una proyección de lo que podría ser la próxima gran sensación turca en 2025. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un ejercicio de imaginación, de predicción, basándonos en las tendencias actuales y en los elementos que suelen hacer que una serie turca triunfe a nivel internacional. Imaginen la premisa: Turquía en llamas nos transporta a la vibrante Estambul, una ciudad donde la tradición se encuentra con la modernidad, donde el pasado se entrelaza con el presente. En el centro de nuestra historia tenemos a Elif, una joven arquitecta con sueños ambiciosos y una pasión inquebrantable por su trabajo. Elif ha estado trabajando en la restauración de un antiguo palacio otomano, un proyecto que significa mucho para ella, tanto a nivel profesional como personal, ya que su abuela le contaba historias fascinantes sobre ese lugar cuando era niña. El palacio, conocido localmente como Esmeralda del Bósforo, se encuentra a orillas del estrecho y se dice que fue construido por un sultán enamorado para su esposa favorita. La leyenda cuenta que el sultán hizo traer gemas de todos los rincones del imperio para adornar el palacio, convirtiéndolo en un símbolo de su amor eterno. Elif siente una conexión profunda con el palacio y con la historia que encierra entre sus muros. Por otro lado, tenemos a Demir, un empresario exitoso y un tanto misterioso, que regresa a Turquía después de años viviendo en el extranjero. Demir es el heredero de una poderosa familia con una larga historia en el país, y su regreso no pasa desapercibido. Pronto se cruza en el camino de Elif, ya que su familia es la propietaria del palacio que ella está restaurando. Su apellido Özdemir es sinónimo de poder y riqueza en Turquía. Su familia ha sido influyente en la política y la economía del país durante generaciones. Demir regresa con la intención de modernizar los negocios familiares, pero también con la esperanza de reconciliarse con su pasado y con los fantasmas que lo persiguen. Desde el primer momento, la tensión entre Elif y Demir es palpable. Son dos personas muy diferentes con mundos y perspectivas opuestas. Elif es idealista y apasionada, mientras que Demir es más pragmático y reservado. Sin embargo, a medida que trabajan juntos en el proyecto del palacio, una conexión inesperada comienza a surgir entre ellos. La atracción es innegable, pero ambos luchan contra ella. Elif se siente intimidada por la riqueza y el poder de Demir, mientras que Demir se siente atraído por la autenticidad y la pasión de Elif. Las chispas saltan en cada encuentro, creando una atmósfera cargada de deseo y tensión. Pero el amor nunca es fácil, ¿verdad? Y en Turquía en llamas, los obstáculos son numerosos y complejos. En primer lugar, está la oposición de las familias de Elif y Demir, que desaprueban su relación por razones sociales y económicas. La familia de Elif es modesta y trabajadora, mientras que la familia de Demir pertenece a la élite turca. La diferencia de clases es un obstáculo importante que deben superar. La madre de Demir, una mujer de sociedad con una fuerte influencia sobre su hijo, ve a Elif como una intrusa que amenaza el estatus social de la familia. El padre de Elif, un hombre tradicional y protector, duda de las intenciones de Demir y teme que su hija sea lastimada.
Además, ambos personajes tienen secretos del pasado que amenazan con salir a la luz y destruir su felicidad. Elif tiene una deuda familiar que la atormenta, una deuda que su padre contrajo para salvar su negocio y que ahora la persigue implacablemente. Demir oculta un oscuro secreto relacionado con su salida del país hace años, un secreto que involucra la muerte de su mejor amigo y que lo ha atormentado desde entonces. Y como buena serie turca, no puede faltar un tercer personaje en discordia. En este caso podría ser Leyla, una antigua amiga de la infancia de Demir, que regresa a su vida con la intención de recuperarlo. Leyla es una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Leyla creció junto a Demir y siempre estuvo enamorada de él. Su regreso es calculado y estratégico. Utiliza su belleza y su encanto para manipular a Demir y a su familia, sembrando la discordia entre él y Elif. La aparición de Leyla crea un triángulo amoroso lleno de celos, intrigas y manipulaciones, que pondrá a prueba la fortaleza del amor entre Elif y Demir. Pero Turquía en llamas no es solo una historia de amor. También es una serie que explora temas importantes como la familia, la tradición, la ambición y la lucha por los sueños. A través de los personajes de Elif y Demir, la serie nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el pasado y el presente, entre el deber y el deseo, entre la razón y la pasión. La serie también aborda temas como la corrupción, la desigualdad social y la lucha por los derechos de la mujer en Turquía. A través de personajes secundarios y tramas paralelas, la serie teje una compleja narrativa que refleja la realidad social y política del país. Imaginen la cinematografía, impresionantes tomas aéreas de Estambul, desde el Bósforo hasta la Mezquita Azul, pasando por los bulliciosos mercados y los encantadores cafés. La serie capturaría la belleza y la diversidad de Estambul, mostrando tanto sus monumentos históricos como sus barrios modernos y vibrantes. Se utilizarían drones para capturar vistas panorámicas del Bósforo al amanecer y al atardecer, creando imágenes impresionantes que realzarían la belleza de la ciudad. También se filmarían escenas en los mercados de especias, mostrando la riqueza de los colores, los olores y los sabores de la cocina turca. Imaginen la banda sonora, una mezcla de melodías tradicionales turcas y ritmos modernos que complementan a la perfección las emociones de cada escena. La banda sonora incluiría canciones interpretadas por artistas turcos populares, tanto clásicos como contemporáneos, que ayudarían a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Se utilizarían instrumentos tradicionales turcos como el oud, el kanun y el ney, para crear melodías melancólicas y románticas que evocarían la rica historia y cultura del país. E imaginen las actuaciones, un elenco de actores talentosos y carismáticos, que dan vida a personajes complejos y entrañables. Se buscarían actores con la capacidad de transmitir emociones profundas y complejas a través de su lenguaje corporal y sus expresiones faciales. Se prestaría especial atención a la química entre los actores principales, Elif y Demir, para asegurar que su relación sea creíble y convincente. En los 15 episodios de Turquía en llamas, seríamos testigos de un torbellino de emociones, momentos de felicidad, de tristeza, de esperanza, de desesperación, de pasión, de traición. Veríamos a Elif y Demir luchar contra todos los obstáculos para estar juntos, pero también los veríamos cometer errores, tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de sus actos. Elif se enfrentaría a la decisión de elegir entre el amor de Demir y la lealtad a su familia. Demir se vería obligado a confrontar su pasado y a asumir la responsabilidad por sus errores. Leyla utilizaría todas sus artimañas para separar a Elif y a Demir, creando intrigas y sembrando la discordia a su alrededor. Y por supuesto, el final sería apoteósico. Después de superar todos los desafíos, Elif y Demir finalmente lograrían estar juntos, construyendo un futuro lleno de amor y felicidad. Pero también aprenderían que el amor verdadero requiere sacrificio, compromiso y perdón. El palacio otomano, restaurado y renovado, se convertiría en un símbolo de su amor, un lugar donde el pasado y el presente se unen para crear un futuro mejor. La restauración del palacio no solo sería un proyecto arquitectónico, sino también una metáfora de la reconstrucción de sus vidas y de su relación. El palacio se convertiría en un centro cultural, un lugar donde se celebrarían eventos y exposiciones que promoverían la cultura y el arte turco. Elif y Demir utilizarían su influencia y sus recursos para ayudar a los necesitados y para promover la igualdad social en Turquía. Pero el camino hacia el final feliz no estaría exento de drama. En los últimos episodios, el secreto de Demir saldría a la luz,
amenazando con destruir todo lo que han construido. Elif se sentiría traicionada y decepcionada, cuestionando si realmente conoce a Demir. Demir tendría que luchar para recuperar la confianza de Elif y para demostrarle que su amor es verdadero. Leila aprovecharía la situación para intentar separarlos definitivamente. En un clímax lleno de tensión y emoción, Elif y Demir tendrían que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Elif tendría que elegir entre el amor y la justicia, mientras que Demir tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Al final, el amor triunfaría sobre el odio y el perdón sobre la venganza. Elif y Demir se reconciliarían y construirían un futuro juntos, basados en la confianza y el respeto mutuo. ¿No les parece una premisa increíble? Creo que Turquía en llamas podría ser la próxima gran sensación turca, una serie que nos atrape desde el primer episodio y nos deje con ganas de más. Por supuesto, todo esto es pura especulación. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro del entretenimiento turco? Pero una cosa es segura, las series turcas tienen un encanto especial que las hace irresistibles para millones de personas en todo el mundo. Parte de ese encanto radica en su capacidad para combinar drama, romance y paisajes exóticos en una narrativa atractiva y emocionante. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia y la lucha por los sueños, lo que las hace relevantes y accesibles para audiencias de todo el mundo. Hemos recorrido juntos el posible argumento de esta futura serie, sus potenciales personajes y los elementos que la harían irresistible. Recuerden, esto es solo una proyección, pero refleja el tipo de historias que nos encantan y que triunfan en el mundo de las series turcas. Es importante recordar que el éxito de una serie turca depende de muchos factores, incluyendo la calidad del guión, la dirección, la actuación y la producción. También influye el marketing y la promoción de la serie, así como el boca a boca entre los espectadores. Sin embargo, creo que Turquía en llamas tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional, gracias a su historia de amor apasionante, sus personajes complejos y su ambientación exótica. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando esta idea de Turquía en llamas. Me encantaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver una serie como esta? ¿Qué elementos agregarían o cambiarían? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me interesa saber qué tipo de personajes y tramas les resultan más atractivos en las series turcas. ¿Prefieren las historias de amor clásicas, o las que exploran temas más complejos y controversiales? ¿Qué tipo de ambientación les gustaría ver en una serie turca? ¿Prefieren las ciudades modernas como Estambul, o los pueblos tradicionales de Anatolia? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido que les encante. Además, recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estoy planeando hacer más vídeos sobre series turcas, incluyendo reseñas, análisis y recomendaciones. También me gustaría hacer entrevistas con actores y directores turcos. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.